Un padre protector, una niña con miedo, y un sótano que todos le dijeron que nunca debía abrir. ¿Qué harías si tu hija te susurra que no bajes al sótano? ¿Qué se oculta ahí? Mateo decidió averiguarlo, y lo que encontró cambió todo para siempre. Si quieres descubrir esta impactante historia, deja tu like, comenta qué habrías hecho tú, y suscríbete para no perderte más relatos como este. La casa estaba más silenciosa que nunca. Desde la ventana del salón podía verse el jardín cubierto de hojas secas que nadie había recogido en semanas. El aire estaba impregnado de una mezcla de humedad y polvo, como si aquel lugar hubiera estado conteniendo la respiración, esperando algo. Daniel Mendoza cruzó el umbral con paso lento, dejando caer su mochila militar al suelo. El peso de los años en servicio, las noches sin dormir y los gritos ahogados de compañeros caídos todavía lo acompañaban, aunque ahora ya no llevaba el uniforme puesto. Había regresado, y sin embargo, algo en su interior le decía que ese regreso no era el final de la guerra, sino el inicio de otra. Su hija, Lucía, apareció al final del pasillo. Tenía apenas 12 años, pero sus ojos parecían cargar con décadas de miedo. Corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, y por un instante Daniel sintió que todo valía la pena. Los sacrificios, el dolor, el tiempo perdido. «Papá», dijo ella con un hilo de voz, «prométeme que no vas a bajar al sótano». Daniel frunció el ceño, apartándola lo suficiente como para mirarla a los ojos. «¿Qué dices, Lucía? ¿Por qué no podría bajar?». La niña apretó sus labios, como si temiera que las palabras pudieran escapar y herirlos a ambos. Es por tu bien, no preguntes, solo prométemelo». En cualquier otro momento, Daniel habría sonreído y atribuido aquello a un simple juego infantil. Pero no era un hombre que ignorara las señales. Había pasado demasiados años detectando pequeñas variaciones en los rostros ajenos, buscando mentiras y verdades a medias. Y la expresión de Lucía no era la de alguien inventando un juego, era la de alguien que había visto algo que nunca debió ver. Su mirada recorrió la casa. Los muebles estaban en el mismo sitio, pero había detalles que no recordaba: una cerradura nueva en la puerta del sótano, una alfombra distinta en el pasillo y una sensación extraña, casi palpable, que parecía emanar desde abajo. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Daniel, intentando mantener un tono neutral. Lucía bajó la mirada. «Salió hace unas horas. Dijo que no tardaba». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo lo que Lucía decía, sino lo que no decía. El silencio entre ellos se hizo más pesado. Él no preguntó más, al menos no en ese momento. En lugar de eso, se dejó caer en el sofá, intentando reconocer el hogar que había dejado atrás. El reloj de pared seguía marcando las horas con su tic-tac constante, pero para él cada sonido era como un golpe en el pecho, recordándole que el tiempo no retrocede. Durante la cena, Lucía apenas probó bocado. Su mirada iba constantemente hacia la puerta del sótano, como si temiera que algo pudiera salir de allí en cualquier momento. Daniel lo notó, y aunque intentó entablar una conversación normal, cada palabra se estrellaba contra el muro invisible que ella había levantado. Más tarde, cuando la casa quedó en penumbra, Daniel se levantó en silencio y caminó hacia la puerta prohibida. La madera estaba fría bajo sus dedos, y la cerradura, extrañamente nueva, con marcas recientes de haber sido forzada o cambiada. Se inclinó para escuchar. No oyó nada, pero la sensación persistía: algo o alguien estaba detrás de esa puerta. No bajó, no todavía, pero la advertencia de Lucía se clavó en su mente como una espina imposible de ignorar. Esa noche, tumbado en su cama, Daniel recordó los últimos meses en el ejército, los engaños, las órdenes injustas, las promesas rotas por superiores que jamás pisaron el campo de batalla. Pensó en cuántas veces había visto a hombres fuertes quebrarse, no por las balas, sino por lo que cargaban en la mente. Y ahora, en su propio hogar, sentía esa misma presión, pero con un matiz más oscuro. Mientras intentaba dormir,
escuchó pasos. No eran los de Lucía, eran más pesados, pausados, como si alguien caminara en círculos justo debajo de él. El sonido venía del sótano. Daniel se incorporó, con el corazón latiendo a un ritmo que no sentía desde hacía años. Se levantó, avanzó hasta el pasillo, pero entonces escuchó la voz de su hija, temblorosa, desde su habitación. «Papá, por favor, no bajes». Él se quedó quieto, sintiendo cómo el miedo de Lucía se contagiaba a sus propios huesos. El resto de la noche pasó en vela. Daniel sabía que tarde o temprano tendría que saber qué estaba oculto en ese sótano, pero también sabía que cada paso hacia esa puerta sería un paso hacia algo que podría cambiarlo todo para siempre. Y así, en la casa donde había soñado reencontrar la paz, comenzó una guerra silenciosa, entre la promesa que su hija le pedía y la necesidad de saber la verdad. La mañana llegó sin que Daniel hubiera dormido más de una hora seguida. La luz se filtraba a través de las cortinas, pero no traía alivio. En cambio, revelaba con crudeza cada rincón polvoriento, cada mueble olvidado, cada grieta que no recordaba haber visto antes en las paredes. Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina, con un tazón de cereal que apenas tocaba. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante la noche, aunque trataba de disimularlo. Cuando Daniel se acercó, ella forzó una sonrisa, pero su mirada no lo alcanzó. «Dormiste mal», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. Lucía asintió, sin levantar la vista. «¿Tú también escuchaste?», preguntó con un hilo de voz. Daniel se detuvo a medio paso. Quería protegerla, decirle que no había nada, que todo eran imaginaciones. Pero no podía mentirle, no a ella. «Sí», respondió, y se sirvió un café que sabía más a ceniza que a café. El silencio volvió a instalarse entre ellos hasta que el sonido de la cerradura de la puerta principal los sobresaltó. Laura, la madre de Lucía y esposa de Daniel, entró con una bolsa de compras. Su sonrisa parecía ensayada, como si estuviera intentando encajar en una escena que ya había comenzado sin ella. «Daniel, no esperaba verte tan temprano levantado». Su tono era cordial, pero con una tensión subterránea. Él la observó con atención, notando detalles que en otro tiempo habría pasado por alto: el sudor en la frente pese al clima frío, el leve temblor en sus manos mientras colocaba la bolsa sobre la encimera, la manera en que evitaba mirar hacia la puerta del sótano. «No he dormido mucho», respondió él, con una neutralidad estudiada. «El ruido no me dejó». Laura se detuvo, sus hombros tensándose apenas. «¿Ruido?», preguntó, sin mirarlo. Sí, provenía de abajo. Daniel no apartó la vista de ella. Por un instante, Laura pareció contener el aire, como si las palabras de él fueran un cuchillo rozando algo que no debía tocarse. Luego, fingió una risa ligera. «Quizás sean las tuberías viejas. Ya sabes, esta casa siempre ha tenido sus ruidos». Daniel no respondió, solo bebió un sorbo de café, sin apartar los ojos de ella. En el ejército había aprendido a leer el lenguaje corporal, y lo que veía en Laura no era incomodidad casual, era miedo. El resto de la mañana pasó en una calma tensa. Laura se dedicó a limpiar compulsivamente, como si el polvo fuera una amenaza más urgente que cualquier otra cosa. Lucía se mantuvo cerca de su padre, pero sin decir demasiado, como si temiera que cualquier palabra pudiera desencadenar algo. Al mediodía, Daniel salió al jardín. Quería aire, espacio y una oportunidad para observar la casa desde afuera. Se acercó al lado donde estaba el sótano. Allí, una pequeña ventana cubierta con barrotes dejaba pasar apenas un hilo de luz hacia el interior. Se agachó, intentando ver algo, pero la oscuridad lo devoraba todo. Lo que sí notó fue algo que lo hizo fruncir el ceño: una mancha oscura en la pared, justo debajo de la ventana. Parecía humedad, o quizá algo más. El olor era tenue, pero desagradable. Esa tarde, mientras Laura estaba ocupada en la cocina y Lucía en su habitación, Daniel volvió a la puerta del sótano. Corrió los dedos por la cerradura y sintió un ligero juego en el metal, como si alguien hubiera manipulado la llave muchas veces
En poco tiempo, se inclinó para escuchar. Esta vez, el sonido era diferente, no pasos, sino algo más suave, como un murmullo. No podía distinguir palabras, pero sí el ritmo, casi como si alguien estuviera cantando muy bajo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se apartó antes de que Laura pudiera encontrarlo allí. Pero esa noche, la idea de ese murmullo no lo dejó en paz. La oscuridad de la casa parecía más densa. Desde su habitación, Daniel escuchaba los crujidos de la madera, el tic-tac del reloj, y otra vez ese murmullo apagado. Se levantó, decidido a bajar. Pero cuando puso la mano en la perilla, Lucía apareció en el pasillo, con lágrimas en los ojos. «Papá, te lo ruego», su voz se quebró. «Si bajas, ya nada será igual». Daniel la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Ella no era una niña propensa a exagerar. Había visto demasiado durante su ausencia. Algo en su instinto le decía que el peligro no estaba en el sótano por accidente, sino que era algo que alguien había puesto allí, o alguien que debía permanecer allí. Esa noche, en la soledad de su mente, Daniel se encontró recordando las veces que en el ejército había recibido órdenes de ignorar cosas que no debían saberse. El mismo peso en el estómago, la misma lucha interna, obedecer para mantener la paz o romper el silencio y afrontar lo que hubiera. El problema era que esta vez no se trataba de una misión ni de un comandante. Se trataba de su hija, su casa y un secreto que amenazaba con destrozarlo todo. Cuando por fin el sueño lo venció, tuvo una pesadilla. Estaba en un pasillo estrecho, descendiendo unas escaleras sin fin. Cada paso lo acercaba a una puerta metálica, detrás de la cual alguien lloraba. Pero al abrirla, lo único que encontró fue un espejo, y su propio reflejo, cubierto de sangre. Despertó sudando, con la certeza de que la guerra que había dejado atrás no era nada comparada con la que estaba a punto de librar bajo su propio techo. Si esta historia te está gustando, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido. Daniel amaneció con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera dormido con un peso sobre él. El sueño inquietante de la noche anterior seguía vivo en su memoria, pero ahora, al abrir los ojos, lo que lo inquietó aún más fue el olor. No era el aroma habitual del café o del pan tostado que alguna vez lo recibían en casa. Era un olor más fuerte, metálico, como si algo se hubiera derramado y se hubiera impregnado en la madera. Se levantó sin hacer ruido, siguiendo el rastro del olor por el pasillo. Cuanto más se acercaba a la puerta del sótano, más intenso se volvía. No era un hedor insoportable, pero sí lo suficiente para provocarle un nudo en el estómago. La puerta estaba cerrada como siempre, pero algo había cambiado sobre el marco. Apenas visible, había una pequeña línea rojiza seca, como si alguien hubiera intentado limpiarla a toda prisa. Daniel acercó la mano y tocó con la yema del dedo. Era áspero, viejo, pero no tanto. ¿Qué haces? La voz de Laura lo sobresaltó. Se giró. Ella estaba en la entrada del pasillo, con una bata de casa y el cabello aún húmedo por la ducha. Lo miraba con una mezcla de irritación y algo más. ¿Miedo? Hay un olor extraño, respondió Daniel con calma, aunque por dentro su sangre hervía. Viene de aquí. Laura se cruzó de brazos, como si quisiera cerrar el tema de inmediato. Ya te dije que son las tuberías, la humedad, nada más. ¿Y la mancha?, preguntó él, señalando el marco. Ella la miró apenas un segundo y luego se encogió de hombros. Óxido, quizá. No dramatices. Daniel la observó un momento más. En el ejército había aprendido que la forma más fácil de descubrir una mentira era el silencio. Dejar que la persona llenara el vacío con sus propias palabras. Pero Laura no llenó nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó hacia la cocina. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Lucía evitaba la puerta del sótano de manera tan evidente que a Daniel le resultaba doloroso mirarla. Parecía que cada vez que pasaba cerca, sus hombros se encogían y su respiración se aceleraba. A mediodía, Daniel decidió salir a comprar algunas cosas. Caminó por el pueblo, intentando encontrar algún respiro,
pero en el fondo su mente seguía atrapada en esa puerta cerrada. Al pasar por la ferretería, se detuvo. No estaba seguro de por qué hasta que se encontró comprando una ganzúa pequeña y una linterna. No planeaba usarlas de inmediato, pero las llevó en el bolsillo como quien guarda un arma en tiempos inciertos. Cuando regresó a casa, Lucía estaba en el porche, sentada con las rodillas recogidas contra el pecho. Tenía los ojos rojos. ¿Todo bien?, preguntó él, agachándose a su altura. Ella lo miró, dudando unos segundos antes de responder. Anoche escuché a alguien llorar ahí abajo. Daniel sintió como un escalofrío le recorría el cuello. ¿Quién? Lucía negó con la cabeza. No sé, no sonaba como mamá, y tampoco como tú. Era otra persona. Se quedaron en silencio, escuchando el viento que movía las ramas de los árboles. Esa noche, después de cenar, Laura dijo que iba a visitar a una vecina enferma. No parecía mentira, pero la forma en que evitó mirar a Daniel mientras lo decía despertó todas sus alarmas. Apenas la escuchó cerrar la puerta, Daniel fue directo al pasillo, sacó la ganzúa y con manos firmes trabajó la cerradura. El clic metálico fue casi un disparo en el silencio de la casa. Lucía apareció de pronto, con los ojos muy abiertos. «Papá, no, voy a bajar, Lucía. Necesito saber». Ella negó, aferrándose a su brazo. «Por favor, papá, si bajas te vas a arrepentir». Daniel sintió que esa súplica le rompía algo por dentro, pero el instinto y la necesidad de protegerla eran más fuertes. Abrió la puerta, y un aire frío subió desde el sótano como un susurro helado. La oscuridad era tan densa que ni la luz del pasillo podía atravesarla. Encendió la linterna. Los escalones de madera crujieron bajo su peso. El olor metálico y húmedo se intensificó. Lucía lloraba en silencio arriba, pero no intentó detenerlo otra vez. A medio camino, Daniel creyó escuchar un movimiento. No era un animal, era algo más deliberado. Llegó al final de las escaleras, y con el haz de luz iluminó el espacio. No había nada fuera de lo normal, al menos a primera vista. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, herramientas oxidadas. Pero entonces, en el rincón más alejado, vio una puerta más pequeña, casi escondida tras un armario. La linterna iluminó una marca en esa puerta, 3 arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado abrirla desde dentro. El corazón de Daniel golpeaba con fuerza. Dio un paso hacia adelante, y algo, desde el otro lado de la puerta, golpeó de vuelta, una vez, fuerte. Apagó la linterna instintivamente, quedándose en completa oscuridad, mientras arriba escuchaba a Lucía sollozar. Respiró hondo, dio un paso atrás. No abrió. Cerró la puerta del sótano y subió de nuevo, con el pulso acelerado y la certeza de que había algo, o alguien, allí abajo. Pero en ese momento, entendió algo aún más inquietante. Laura sabía perfectamente lo que era. Esa noche, Daniel se tumbó en la cama sin cerrar los ojos. Ya no se trataba de decidir si quería saber la verdad. Era cuestión de tiempo, antes de que la verdad subiera a buscarlo. Y entonces, 2 preguntas se clavaron en su mente como cuchillas. ¿Qué es lo que Laura ha estado ocultando con tanto empeño? ¿Y por qué Lucía cree que si él abre esa puerta, todo cambiará para siempre? El amanecer llegó gris y silencioso, pero en la mente de Daniel, la noche seguía viva. La sensación de aquel golpe en la puerta del sótano se repetía una y otra vez en su cabeza como un eco imposible de apagar. Laura preparaba el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Movía las manos con precisión mecánica, evitando cualquier contacto visual con él. Lucía, por su parte, no probaba bocado, jugando con el tenedor entre sus dedos y lanzando miradas rápidas hacia la puerta que conducía al pasillo del sótano. Daniel observaba a ambas, sintiendo que se había instalado una grieta invisible en medio de la familia, una fractura que crecía con cada segundo de silencio. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, dirigiéndose a Laura. Ella levantó la vista apenas un instante, antes de volverla a bajar hacia la sartén. «¿De qué?» «Sabes perfectamente de qué». Su voz era firme pero controlada.
Laura dejó la sartén sobre el fuego y cruzó los brazos. Si vas a empezar otra vez con lo del sótano, ahórratelo. No hay nada allí que debas ver. Daniel dio un paso hacia ella. Anoche bajé. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta el crepitar del aceite en la sartén pareció apagarse. Laura apretó los labios y lo miró con una mezcla de rabia y temor. «Te dije que no lo hicieras», susurró, con una voz que parecía venir desde muy lejos. «Y yo te pedí la verdad», respondió él. «Escuché algo. Vi esa puerta al fondo. Lo que sea que haya allí, no es algo que deba estar en una casa donde vive nuestra hija». Lucía, desde la mesa, bajó la cabeza como si quisiera desaparecer. Laura lo observó unos segundos más, hasta que su expresión cambió de enojo a una especie de resignación amarga. «No tienes idea de lo que dices, Daniel. Hay cosas que no puedes simplemente abrir y resolver». Él estaba a punto de insistir, cuando un golpe seco resonó desde el piso de abajo. No fue fuerte, pero sí claro. Los tres se quedaron inmóviles. Daniel fue el primero en reaccionar, caminando hacia el pasillo. Laura lo siguió, pero no para ayudarlo, sino para bloquearle el paso. «No», dijo, con una firmeza que nunca le había escuchado antes. «No hoy. Entonces dime qué hay allí». Ella apretó los puños. «Si supieras, no podrías dormir otra vez». Daniel sintió que su paciencia se agotaba. En el ejército, la incertidumbre podía matar a un soldado más rápido que una bala. Y ahora, esa incertidumbre estaba en su propio hogar. Durante el resto del día, Laura permaneció cerca de la puerta del sótano, como si fuera una guardiana. Daniel trató de aparentar normalidad, pero su mente no dejaba de pensar en esa puerta oculta dentro del sótano, y en los arañazos que había visto en ella. Por la tarde, salió al pueblo y habló con don Ernesto, un vecino anciano que siempre había vivido en la misma calle. En un momento de la conversación, Daniel mencionó de forma casual que estaba haciendo reparaciones en el sótano. Ernesto se quedó en silencio un segundo demasiado largo antes de responder. «Esa casa siempre ha tenido un sótano extraño». «¿Extraño cómo?», preguntó Daniel, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No lo sé todo». Ernesto bajó la voz. «Pero el anterior dueño perdió a alguien allí abajo. Dicen que nunca se recuperó». Daniel quiso seguir preguntando, pero el viejo se limitó a levantar las manos, como quien no quiere meterse más en el asunto. Esa noche Laura se encerró en su habitación antes de la hora habitual, dejando a Daniel y Lucía en el salón. La niña se acurrucó a su lado y en un susurro dijo: «Papá, si algún día bajas, no vayas solo». «¿Por qué?», preguntó él. Lucía tragó saliva. «Porque lo que está ahí abajo no quiere estar solo tampoco». Sus palabras lo dejaron helado. Antes de que pudiera preguntar más, escucharon un sonido que heló el aire. Pasos. No venían de arriba, sino de abajo, y subían por las escaleras del sótano hasta detenerse justo detrás de la puerta cerrada. Lucía se abrazó a él con fuerza, y Daniel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba preparado para enfrentar lo que fuera que estaba del otro lado. Pero no abrió, no todavía. El capítulo cerró esa noche con 3 personas bajo el mismo techo, cada una atrapada en su propio miedo y con un secreto que seguía latiendo bajo sus pies, esperando. La tensión en la casa se había vuelto un huésped permanente. Ya no era solo el silencio incómodo entre Daniel y Laura, o las miradas esquivas de Lucía. Era el peso de algo invisible que parecía apretar el aire, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada. Los días pasaban lentos, marcados por los ruidos provenientes del sótano que se repetían a horas impredecibles. Algunas veces eran pasos, otras un golpeteo constante, como si alguien o algo estuviera trabajando allá abajo. Y en las noches el murmullo, ese murmullo casi humano que Daniel no lograba descifrar, pero que parecía formar palabras. Una madrugada, incapaz de dormir, Daniel se levantó y fue hasta la cocina a beber un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, notó que la puerta del sótano estaba entreabierta.
El aire frío que subía desde allí le acarició el rostro como una advertencia. Se inclinó lentamente escuchando. No había pasos esta vez, ni golpes. Lo que escuchó fue más inquietante respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera parado justo al pie de las escaleras, esperando. Daniel cerró la puerta con cuidado, giró la llave y se quedó un momento apoyado contra ella, sintiendo cómo su corazón retumbaba en los oídos. A la mañana siguiente, decidió que ya no podía seguir así. Esperó a que Laura saliera al mercado, y sin decir nada a Lucía, volvió a bajar con su linterna. Los escalones de madera parecían crujir más que nunca, como si protestaran por cada paso. Al llegar al fondo, caminó hacia la pequeña puerta oculta tras el armario. Esta vez, notó algo que antes había pasado por alto. Alrededor del marco, la madera estaba más desgastada, y en un punto una astilla parecía haber sido arrancada desde adentro. Daniel puso la oreja contra la puerta. Al principio no oyó nada, pero luego, muy bajo, como un susurro perdido en la oscuridad, escuchó su nombre. Daniel retrocedió de golpe, tropezando con una caja. La linterna temblaba en su mano, y no pudo evitar que una parte de él pensara que aquello no era posible. Nadie ahí abajo podía conocer su nombre. Subió de nuevo, y cuando salió al pasillo, encontró a Lucía esperándolo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Te escuchó, verdad?», preguntó ella, como si no necesitara una respuesta. «Lucía, ¿quién está ahí abajo?», insistió Daniel, sujetándola suavemente por los hombros. Ella negó con la cabeza, los labios apretados, como si decirlo fuera una traición imperdonable. «No puedo, mamá, me lo prohibió. Yo soy tu padre. Tienes que confiar en mí». Lucía lo miró, y en sus ojos vio un miedo tan puro que le revolvió el estómago. «Papá, si le abres, no va a querer irse». La frase quedó flotando en el aire, sin explicación. Esa noche, Laura regresó más tarde de lo habitual. Su ropa tenía un olor distinto, como a humedad vieja, y sus manos estaban frías. Daniel esperó a que Lucía se durmiera y la confrontó en la sala. «¿Cuánto tiempo piensas ocultarme lo que pasa en este sótano?». Ella lo miró, cansada. «Daniel, por favor, hay cosas que no puedes cambiar, ni aunque quieras. ¿Qué hay ahí abajo? Algo que no puedes enfrentar». Él sintió que el enojo le subía por la garganta. «He enfrentado cosas que no podrías imaginar. No me vengas con eso». Laura apartó la mirada y susurró: «No es lo que hay, es lo que hace». Antes de que pudiera preguntarle más, un golpe seco sacudió la puerta del sótano. Ambos se giraron. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Lucía gritó desde su habitación. Daniel corrió hacia ella, encontrándola encogida en la cama, con las manos tapándose los oídos. Entre sollozos, repitió: «No lo abras, no lo abras». Esa noche nadie durmió. El golpeo continuó hasta casi el amanecer, como si el ser o la persona que estaba ahí abajo supiera que sus fuerzas estaban flaqueando. Y entonces, en un momento de silencio, Daniel tomó una decisión. Ya no podía seguir esperando a que Laura hablara. Tenía que abrir esa puerta y enfrentarse a lo que fuera, pero lo haría a su manera, y no estaría solo. La pregunta que lo atormentaba ahora no era si podría hacerlo, sino qué precio tendría que pagar por saber la verdad. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No era el silencio habitual de las madrugadas en la casa de Daniel, sino uno más pesado, como si incluso el aire se negara a moverse. Lucía despertó con un sobresalto, el recuerdo de lo que había escuchado la noche anterior aún vibrando en su cabeza. Las palabras de su padre, llenas de angustia y miedo, se mezclaban con el eco de aquel extraño golpe que habían escuchado provenir del sótano. Daniel, en cambio, no había pegado un ojo en toda la noche. Su mirada estaba fija en el techo, su mente atrapada en un torbellino de recuerdos y presentimientos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las sombras de aquel lugar, las voces apagadas, el olor metálico y frío que parecía aferrarse a su piel. Había enfrentado situaciones extremas en el ejército, pero nada lo había dejado con la piel erizada como lo que sentía al pensar en ese sótano. «Papá, ¿qué vamos a hacer?»,
preguntó Lucía en un susurro, sentándose al borde de la cama, con las rodillas abrazadas. Daniel no respondió enseguida. Su respiración era lenta, medida, pero sus manos temblaban ligeramente. Primero, tenemos que mantenernos tranquilos. Lo que sea que haya ahí abajo, no puede controlarnos si no se lo permitimos. Pero en el fondo, él mismo sabía que no era tan sencillo. Había una fuerza, tangible y oscura, que se aferraba a esa parte de la casa. Y esa fuerza parecía conocerlos demasiado bien. Pasaron la mañana en una tensión insoportable. Daniel intentaba seguir con tareas simples, revisar la despensa, preparar algo de comer, mirar por la ventana, pero sus movimientos eran mecánicos, sin vida. Lucía apenas hablaba, sus ojos seguían constantemente la dirección de la puerta que conducía al sótano, como si temiera que en cualquier momento algo pudiera salir de ahí. Fue entonces cuando Daniel escuchó un sonido que lo paralizó: el llanto de un niño. Era suave, casi un gemido, pero lo suficientemente claro como para reconocerlo. Venía del sótano. Se levantó de golpe, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Lucía lo miró con pánico. «Papá, no», dijo, negando con la cabeza, con las lágrimas empezando a asomarle a los ojos. «Por favor, no bajes». «Lucía, ¿escuchaste eso, verdad?», preguntó él, intentando mantener la calma. Ella apretó los labios, como si al hablar pudiera atraer aquello que los acechaba. Finalmente asintió. «Sí, pero no es lo que parece, es lo mismo de antes, intentando engañarnos». La lógica le decía que su hija tenía razón, pero su instinto de soldado y de padre le gritaba otra cosa. Si había un niño ahí abajo, debía ayudarlo. Daniel estaba dividido entre la prudencia y el deber. Para distraerse y buscar respuestas, decidió salir al pueblo y hablar con don Ernesto, el anciano que había cuidado la propiedad antes de que él regresara. El hombre vivía en una pequeña casa, a unos pocos minutos caminando. Cuando Daniel llegó, don Ernesto lo recibió con una expresión grave, como si ya supiera por qué estaba allí. «Ya lo escuchaste, ¿verdad?», fue lo primero que dijo el anciano. Daniel sintió un escalofrío. «¿Escuchar qué?». «Ese llanto, esa voz», respondió don Ernesto, bajando la mirada. «No es de este mundo, hijo. Y si has vuelto del ejército con heridas que no se ven, ese lugar va a intentar abrirlas hasta dejarte vacío». El anciano le contó fragmentos de una historia que apenas podía creer. Décadas atrás, la casa había pertenecido a un hombre adinerado, un millonario que, a pesar de su fortuna, se ganó enemigos por su crueldad y abusos. Dicen que mantenía a personas en ese sótano, personas que nunca salieron de allí. El pueblo siempre lo supo, pero el miedo fue más fuerte que la justicia. «Hay cosas que no se borran con el tiempo», continuó don Ernesto. «Esa oscuridad se queda, esperando». Daniel volvió a casa con el estómago revuelto. Lucía lo esperaba junto a la ventana, ansiosa por su regreso. «Papá, ¿qué te dijo?», preguntó ella. Él dudó unos segundos antes de responder. «Que tenemos que ser más fuertes que lo que sea que esté ahí abajo». La noche llegó sin que ninguno de los dos quisiera hablar del tema, pero el silencio fue roto nuevamente por el mismo sonido. El llanto de un niño, seguido de un susurro apenas audible que pronunció el nombre de Lucía. Ella se aferró a su padre, y Daniel, sintiendo la sangre helársele, supo que no podrían seguir evitando el enfrentamiento mucho tiempo más. Algo en ese sótano estaba reclamando su atención, y tarde o temprano iban a tener que abrir esa puerta. El aire dentro de la casa estaba tan denso que cada respiración parecía arrastrar un peso invisible. Daniel se sentía atrapado en un laberinto donde cada pasillo conducía a más sombras. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con un lamento persistente, como si quisiera advertirle de algo que él todavía no terminaba de comprender. En las últimas horas había repasado una y otra vez los eventos que habían marcado el regreso a su hogar. Desde la súplica desesperada de Lucía para que no bajara al sótano, hasta las conversaciones cargadas de silencios con Laura, pasando por las extrañas miradas que parecían ocultar algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Nada encajaba.
Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero el dibujo que formaban era tan inquietante que una parte de él temía verlo completo. Esa noche, mientras Lucía dormía, Daniel se quedó sentado en la cocina, con la luz tenue de una lámpara iluminando apenas sus manos. El café se enfriaba lentamente en la taza, mientras su mente viajaba hacia recuerdos que creía enterrados. Su paso por el ejército le había enseñado a detectar cambios en el comportamiento de las personas, y lo que estaba viendo en su propia familia lo llenaba de una inquietud insoportable. No era solo miedo, había culpa. Y la culpa, lo sabía, siempre era un signo de que alguien había cruzado una línea. La puerta del sótano se mantenía cerrada, pero cada vez que pasaba cerca, Daniel sentía que algo lo llamaba desde dentro. Una atracción morbosa, una curiosidad dolorosa. Le parecía escuchar, en el silencio más profundo, un leve golpeteo, como si alguien o algo estuviera ahí, esperando. Lo más perturbador era que esos ruidos parecían cesar cada vez que él se detenía a escuchar. Esa misma madrugada no pudo más. Tomó la linterna que guardaba en un cajón, decidido a bajar y terminar con esa tortura mental. Sin embargo, cuando sus dedos apenas rozaron el pomo de la puerta, escuchó detrás de él el sonido de pasos apresurados. «Papá». «No», dijo Lucía, con los ojos vidriosos, apenas cubierta por su pijama. «No puedes bajar». «No todavía». Daniel sintió un nudo en la garganta. La voz de su hija estaba cargada de algo que no podía describir, una mezcla de miedo y amor, como si supiera que abrir esa puerta podría destruirlos a todos. «Lucía, necesito saber qué hay ahí», respondió, intentando mantener la calma. «No puedo seguir viviendo así». Ella negó con fuerza, aferrándose a su brazo, y en ese momento, Daniel sintió que no solo le pedía que no bajara, sino que le suplicaba que no destruyera una verdad, que una vez revelada, no tendría vuelta atrás. Durante los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Laura evitaba mirarlo directamente y pasaba más tiempo fuera de casa. Lucía, en cambio, se mantenía siempre cerca de él, como si quisiera protegerlo de algo invisible. Y Daniel comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. El olor a humedad que parecía impregnar la ropa de su esposa después de ciertas ausencias, la llave que guardaba en un bolsillo interior de su abrigo, y los leves temblores en las manos de Lucía cada vez que escuchaban ruidos desde el sótano. La noche previa a su cumpleaños, Daniel decidió que había llegado el momento. No podía esperar más. No podía seguir viviendo con ese peso. Preparó todo en silencio: la linterna, un cuchillo pequeño que solía llevar en sus misiones, y la firme determinación de enfrentar lo que fuera que habitara ahí abajo. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó un susurro. No venía de Lucía ni de Laura. Era una voz grave, quebrada, que provenía lucidamente del sótano. «Daniel, no lo hagas». Su corazón latió con tanta fuerza que sintió que le desgarraba el pecho. Esa voz la conocía. Esa voz no debería estar ahí. El miedo se transformó en algo mucho más complejo, una mezcla de traición, confusión y un dolor tan profundo que le quemó los ojos. Porque si esa voz era real, significaba que todo lo que creía sobre su familia y su pasado estaba a punto de derrumbarse en 1000 pedazos. Y aún así, con la mano temblorosa en el pomo, Daniel sabía que pasara lo que pasara, al día siguiente bajaría esas escaleras. Al día siguiente, Daniel bajó las escaleras lentamente, sintiendo cada crujido de la madera como un latido ajeno, como si la casa respirara. El aire se volvía más denso con cada paso, impregnado de humedad, óxido y algo más, un olor extraño, metálico, como el de la sangre seca mezclada con moho. Al llegar al último escalón, la penumbra lo envolvió. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. El silencio era roto, de vez en cuando, por un sonido débil, un golpeteo irregular que provenía del fondo. No era constante. Más bien se escuchaba como si alguien golpeara suavemente una pared desde el otro lado. A la izquierda, medio oculta tras cajas viejas y estanterías corroídas,
encontró una puerta de metal pequeña, de unos 1,5 metros de altura. No encajaba con la estética del sótano. Estaba demasiado bien conservada, demasiado nueva. El cerrojo, grueso y brillante, estaba abierto. Empujó la puerta y un chirrido agudo cortó el aire. Lo que había dentro lo dejó sin aliento. Era una habitación oculta, insonorizada con paneles oscuros. Las paredes estaban cubiertas de pantallas apagadas y cámaras desmontadas, como si alguien hubiera intentado borrar pruebas a toda prisa. En el centro, una silla metálica atornillada al suelo, con correas de cuero gastadas en los reposabrazos y el respaldo. La pintura estaba descascarada y en algunos puntos había manchas oscuras que prefería no identificar. Sobre una mesa al lado de la silla había una computadora encendida, mostrando un escritorio lleno de carpetas con nombres y fechas. Cada carpeta correspondía a un día o un mes, y al abrir una de ellas, Daniel vio cientos de grabaciones. Las imágenes mostraban habitaciones de la casa, y a Lucía, sola, haciendo cosas cotidianas, leyendo, comiendo, llorando en silencio. En otro estante había cuadernos negros, perfectamente alineados, cada uno con anotaciones detalladas de sus movimientos, conversaciones y hasta lo que decía dormida. Al lado una caja contenía objetos personales de Lucía, un pañuelo con su perfume, una pulsera rota, mechones de cabello guardados en pequeñas bolsas de plástico, fotografías tomadas desde ángulos extraños, lucidamente sin que ella lo notara. El golpeteo volvió a escucharse. Daniel giró la linterna hacia la esquina más oscura de la habitación. Allí, en la pared, notó un panel de madera suelto. Lo empujó con cautela y reveló un compartimento estrecho. Dentro, en cuclillas y con los ojos desorbitados, estaba un hombre. Su piel estaba pálida, casi gris, y llevaba ropa vieja cubierta de polvo. En sus manos sostenía un viejo walkie-talkie, con el que al parecer intentaba comunicarse con alguien que ya no respondía. Era la fuente de los ruidos. «¿Quién eres?», preguntó Daniel con voz tensa. El hombre no contestó. Solo murmuraba frases incoherentes, repitiendo el nombre de Lucía una y otra vez, como si estuviera hipnotizado. Daniel retrocedió un paso, entendiendo de golpe que no estaba ante un simple intruso, sino ante alguien que había estado viviendo en la casa, observando, esperando, acumulando cada detalle de su vida. La rabia y el asco lo impulsaron. Daniel tomó su teléfono y llamó a la policía, manteniendo la linterna fija sobre el sujeto para que no intentara moverse. El hombre, al ver que lo estaban exponiendo, comenzó a gritar, su voz chocando contra las paredes acolchadas y rebotando como un eco infernal. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, Daniel sintió un nudo en el estómago. No solo había destapado un sótano lleno de secretos y vigilancia enfermiza, había encontrado la verdadera razón por la que Lucía siempre sentía, que alguien la miraba incluso cuando estaba sola. El silencio que siguió a aquella noche fue distinto. No era el silencio de la calma, sino el de una herida abierta que todos temían tocar. Daniel, sentado en el borde de la cama de Lucía, la observaba dormir. Su respiración era tranquila, pero su ceño fruncido incluso en sueños le recordaba que la pesadilla seguía viva, aunque sus ojos estuvieran cerrados. Durante días, Daniel preguntó a los vecinos, a familiares, incluso a viejos amigos de su padre, por qué nunca le habían hablado de lo que se escondía bajo la casa. Las respuestas eran evasivas, llenas de miradas esquivas. Unos se encogían de hombros, otros cambiaban de tema. Finalmente, una anciana del barrio, con la voz quebrada, le dijo la verdad. «No es que no quisiéramos que bajes al sótano, es que temíamos que lo hicieras y no pudieras volver a ser el mismo». Ella explicó que aquel lugar había sido construido por el anterior dueño, un hombre obsesivo y cruel, para espiar y controlar a la gente del vecindario. No solo había vigilado a su familia, sino que había chantajeado y manipulado a varias personas con lo que descubría. Cuando murió, la familia de Daniel pensó en sellar el acceso, pero su padre, por razones que nunca explicó, decidió dejarlo tal cual.
Era como un secreto sucio que todos preferían enterrar bajo capas de silencio. Daniel entendió entonces que el sótano era más que un espacio físico. Era el símbolo de todo lo que se había permitido crecer en la oscuridad. El miedo, la humillación y el dolor habían echado raíces allí. Pero la mayor batalla no estaba en los cimientos de la casa, sino en la mente de Lucía. Desde aquella noche, ella evitaba quedarse sola, se sobresaltaba con cualquier ruido, y su risa, esa risa que antes iluminaba las habitaciones, parecía perdida. Daniel sabía que si no actuaba rápido, ese trauma se quedaría para siempre con ella. Decidió enfrentarlo de frente. Un sábado por la mañana le dijo: «Lucía, vamos a bajar juntos al sótano». Ella lo miró aterrada. «No, yo no puedo, papá». «No tienes que hacerlo sola», respondió él, tomándole la mano. «Quiero que veas que no hay nada que pueda más que tú». Se pusieron linternas en la frente y descendieron. Cada escalón crujía como si protestara por su regreso. Cuando llegaron abajo, Daniel le mostró cada rincón, explicándole qué había sido cada cosa y, lo más importante, que ya no tenían poder sobre ella. Había quitado las cámaras, quemado las fotografías y destruido los objetos. Lo que antes era un santuario de vigilancia, ahora estaba vacío. «Mira, Lucía», dijo él mientras señalaba la habitación. «Esto era un lugar donde alguien guardaba su maldad, pero ahora es solo un cuarto vacío. Tú decides qué será a partir de hoy». Lucía respiró hondo y por primera vez en semanas lo miró con una sonrisa tímida. Daniel no se detuvo ahí. La llevó a terapia con una especialista en trauma infantil. Pasaban tardes enteras pintando juntas. Le enseñó a boxear para que sintiera fuerza en su propio cuerpo, y poco a poco le devolvió la sensación de control sobre su vida. Incluso transformaron el sótano, lo pintaron de colores claros, pusieron luces cálidas y lo convirtieron en un taller de arte para Lucía. Con el tiempo, los ruidos que antes la asustaban se convirtieron en simples sonidos de la casa, y aquella sombra invisible que había vivido bajo las escaleras dejó de existir. La niña había recuperado algo más que la tranquilidad. Había encontrado el coraje de mirar al monstruo de frente y decirle que ya no tenía miedo. Y Daniel, al verla pintar en su nuevo taller, supo que la oscuridad había perdido para siempre. El amanecer de ese día parecía distinto. No había el silencio pesado de días anteriores. Ahora el aire estaba cargado de una tensión que anunciaba el fin de un ciclo y el inicio de otro. Daniel, exhausto pero con la mirada firme, había pasado la noche repasando una y otra vez las grabaciones que encontró en el sótano. Cada cinta, cada archivo de audio, cada fotografía era una pieza que encajaba en un rompecabezas macabro que finalmente tenía forma. Decidió actuar sin margen de error. Reunió toda la evidencia y, con la ayuda de un amigo abogado, preparó una denuncia sólida que enviaron directamente a la fiscalía. No era un simple caso de allanamiento o acoso. Lo que había en esas pruebas demostraba espionaje agravado, invasión de la intimidad, corrupción de menores y asociación ilícita. Las imágenes mostraban lucidamente a 3 personas implicadas: el millonario vecino, un técnico de seguridad que instaló el sistema oculto, y un antiguo amigo de la familia que Lucía recordaba vagamente de su infancia. Daniel sabía que enfrentarse a un hombre con tanto dinero y poder no sería fácil. Pero lo que no esperaba era que la prensa local tomara el caso apenas se filtraron los primeros detalles. El sótano, las cámaras, la habitación secreta, todo se volvió un escándalo mediático que aceleró el proceso judicial. La policía, con orden de allanamiento, irrumpió en la mansión del millonario y en las casas de los otros 2 implicados. Encontraron discos duros, copias de grabaciones y documentos que demostraban que no era la primera vez que actuaban así. Ya habían vigilado a otras personas, pero el caso de Lucía era el más grave. El juicio fue tenso. Lucía no tuvo que denunciar en persona, gracias a que Daniel pidió un protocolo especial para evitarle más trauma.
En su lugar, un psicólogo forense leyó su testimonio grabado en un entorno seguro. La defensa de los acusados intentó argumentar que todo era un malentendido, pero la evidencia técnica era irrefutable. Metadatos de los videos, huellas dactilares en los equipos y transferencias bancarias que demostraban pagos entre los involucrados. Finalmente, el juez dictó sentencia. El millonario recibió 18 años de prisión por espionaje agravado, corrupción de menores y asociación ilícita. El técnico de seguridad, 12 años, por complicidad y manipulación de sistemas para cometer delitos. El antiguo amigo de la familia, 15 años, por ser el enlace y encargado de obtener información personal de Lucía. Cuando se leyó la condena, Daniel sintió una mezcla de alivio y tristeza. La justicia había actuado, pero nada podía borrar las cicatrices de su hija. Esa misma noche, Daniel fue a buscar a Laura, la madre de Lucía. La encontró en su casa, con el rostro demacrado, sabiendo que ya no podía escapar a la verdad. «¿Sabías lo que pasaba?», le dijo Daniel, con voz firme pero quebrada. «No todo, quizá, pero algo sabías, y no me lo dijiste». Laura bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Tenía miedo de que si te lo decía, él nos haría daño. Miedo de que te enfrentases a él y terminara peor. Daniel apretó los puños, conteniendo la rabia. «Por tu silencio, Lucía sufrió sola». «¿Te das cuenta de lo que eso significa?», no gritó. No hacía falta. Cada palabra llevaba un peso insoportable. Decidió que aunque seguirían siendo padres de Lucía, su relación como pareja había terminado para siempre. No podía confiar en alguien que había elegido el miedo antes que la protección de su hija. Daniel se marchó sin mirar atrás. Esa noche, mientras abrazaba a Lucía, supo que había hecho lo correcto. No era un final feliz, pero sí un inicio justo. Y a partir de ahora nadie volvería a entrar en ese sótano. El amanecer sobre la ciudad tenía un matiz distinto aquella mañana. No era un día cualquiera. Era el primero en que Lucía podía mirar por la ventana, sin sentir que había ojos invisibles acechando desde la oscuridad. La casa, antes cargada de silencios pesados y sombras densas, respiraba ahora una calma nueva, limpia, como si hubiera expulsado cada susurro y cada eco del sótano maldito. Daniel, apoyado en el marco de la puerta de la habitación de su hija, la observaba dormir. Sus facciones relajadas eran un lujo que él no veía desde hacía años. Aquella niña, que había aprendido a esconder su miedo detrás de una sonrisa forzada, ahora parecía soñar sin cadenas. Habían pasado meses desde que el caso estalló, desde que la red de espionaje clandestino quedó expuesta, y los responsables fueron llevados ante la justicia, pero para Daniel la verdadera victoria no estaba en las sentencias judiciales, sino en la lenta y dolorosa reconstrucción emocional de Lucía. Los involucrados, encabezados por el millonario vecino y sus cómplices, recibieron condenas ejemplares, largas estancias en prisión y la pérdida irreversible de su reputación. Las pruebas halladas en el sótano no solo desmantelaron su operación, sino que sacaron a la luz otros casos que habían permanecido en silencio por años. El juicio fue público, televisado, y cada testimonio de las víctimas se convirtió en un eco de resistencia que hizo estremecer al país entero. En cuanto a la madre de Lucía, la verdad había abierto una herida difícil de cerrar. Daniel no podía olvidar que ella sabía que había guardado silencio por miedo o conveniencia. No hubo gritos ni insultos el día que se enfrentaron. Solo un silencio helado y una frase que dejó claro que su relación no tendría vuelta atrás. No proteger a nuestra hija es algo que no puedo perdonar. Desde entonces, Daniel se dedicó por completo a Lucía. La llevó a terapia, la acompañó a cada sesión, y juntos construyeron pequeños rituales para devolverle el control sobre su vida, caminatas al atardecer, tardes de pintura, lecturas antes de dormir. Cada risa que lograba arrancarle era una pieza más en el rompecabezas de su recuperación. Un año después, el sótano fue sellado para siempre. Sobre la puerta, Daniel clavó una placa sencilla con una frase que resumía su promesa:
Nunca más. Esa mañana, cuando Lucía despertó y lo encontró esperándola con el desayuno, le sonrió con la luz limpia de quien ha vuelto a sentirse segura. Y Daniel, que había pasado por el infierno para protegerla, supo que esa sonrisa era la verdadera sentencia contra quienes alguna vez intentaron quebrarla. La justicia, pensó, no siempre es un martillo que golpea, a veces es una mano firme que sostiene, incluso en medio de la oscuridad, y él estaba decidido a no soltarla jamás. La fortaleza no siempre se mide por cuántas batallas ganamos, sino por la capacidad de levantarnos después de las derrotas más dolorosas. Daniel y Lucía aprendieron que el verdadero valor está en proteger, en perdonar y en reconstruir lo que parecía perdido. Y aunque las heridas del alma no se borran, sí pueden convertirse en recordatorios de que, incluso en el dolor, hay esperanza. Si te conmovió esta historia, dale like. Deja tu comentario contándonos qué habrías hecho en el lugar de Daniel y suscríbete para escuchar más relatos intensos y emocionantes como este.